Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Le animo a prestar mucha atención al siguiente verso. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios le había dado una orden a Saúl, un mandato. Él tenía que ir y hacer guerra a todos los de Amalec. Él tenía que destruir, dice la Escritura, incluso a los niños de pecho. Y tal vez para usted pueda sonar un poco cruel de parte de Dios, pero créeme, Dios es un Dios justo, y como Dios justo y soberano, Dios usaba a naciones y a personas como juicio sobre otras naciones y otras personas. Y en este caso quiso usar a los de Israel, a esta nación, para castigar a los amalecitas. Y Dios le dijo a Saúl que destruyese todo
A todo ser vivo, a todo ser viviente debía ser destruido, desde personas hasta animales. Todos debían de ser destruidos. Ese era el mandato de Dios. Y Dios le tiene que hacer una pregunta a través de Samuel a Saúl y le dice, ¿se complace Jehová? Esta palabra complacer es la misma que encontramos cuando el Señor Jesucristo, cuando estuvo allá con Juan el Bautista, siendo bautizado por él. Cuando Juan le dice al Señor Jesús, yo necesito ser bautizado por ti, pero el Señor le dije, deja ahora que cumplamos toda justicia. Y fue bautizado. Dice que del cielo se escuchó unas palabras que decían, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, en que mi alma se complace, deleite, se gratifica, se agrada. Tal vez usted tiene algún postre, alguna comida que le causa un deleite a sus sentidos. Y usted, habiendo tanta variedad de postres, tanta variedad de comidas, escoge una en particular porque usted sabe que eso le deleita. Y aquí Samuel tiene que usar esa palabra. Le tiene que decir a Saúl, Saúl, ¿se complace Jehová? Y le pone un ejemplo y le dice, mira, Saúl, en los sacrificios, en un lado, y en el otro lado le pone, dice, el que se le obedezca. En un lado están los sacrificios y en otro lado está la obediencia. Y podemos responder a la pregunta de Samuel que en ambos Dios se complace, en ambos Dios se agrada y se deleita. Dios había impuesto los sacrificios en la nación de Israel para que no solamente ellos, sino también toda nación, al ver a la nación de Israel sacrificar por causa de sus pecados, se hiciese una ilustración visible. Pudiese ser algo visible a la nación de Israel, a las otras naciones, que la paga del pecado es muerte. Y que cada vez que ellos pecaban e iban llevando su corderito para tomar su lugar, ellos estaban entendiendo y viendo que por causa de su pecado un inocente tenía que pagar, un inocente estaba tomando su lugar. Y allí estaba cuando llevaban al cordero y era degollado y un tazón era puesto debajo de él para recoger su sangre y luego ser quemado delante de Dios. Aquel animal, habían muchos sacrificios y Dios se agradaba, Dios se complacía de los sacrificios. Por eso cuando Samuel le pregunta, ¿se complace? Claro que sí, se complace, Saúl. Claro que Dios se agrada cuando un israelita, cuando una persona, entendiendo que había pecado en arrepentimiento, llevaba su animal ante el Señor para que aquel animal tomase su lugar simbólicamente. Y Dios se complacía, Dios se agradaba. Más bien, luego en la Escritura podemos ver que lo que a Dios no le agradaba era que la nación de Israel seguía sacrificando, seguía cumpliendo, pero su corazón no estaba allí. Y ellos simplemente decían, hay que cumplir con Dios, como muchos creyentes hoy en día, ¿no? Hay que cumplir con el Señor, cumplamos con Él. Y allí estaban sacrificando al Señor, dándole al Señor, queriendo deleitar a Dios, pero su corazón no estaba allí, estaba lejos. Dice el Señor, de labios me honran, su corazón está lejos de mí. Ellos tal vez sí le daban las mejores ovejas, las más engordadas, no tenían defecto, pero su corazón no estaba. Pero Dios sí se complace de las ofrendas y de los sacrificios que elevaba a la nación de Israel. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿se complace Dios en que se le obedezca? Y obviamente podemos también responder a esta pregunta con un rotundo sí. Dios sí se deleita cuando se le obedece. Dios se agrada. Y entonces a la pregunta de Samuel, ¿se agrada a Dios en los sacrificios y en la obediencia? La respuesta es en ambos sí. Pero quiero que note lo que dice este verso, porque la respuesta a la pregunta, que normalmente podemos decir, claro, en ambas Dios se deleita, se complace. Mire la respuesta de Samuel. Dice, verdaderamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y aquí yo quiero que usted pueda entender algo. Dios le tiene que decir a Samuel, hay algo que es mejor. Escuche bien.
Dios no espera que usted y yo como creyentes estemos viviendo por lo bueno. Dios espera que usted y yo estemos viviendo por lo que es mejor, por lo que verdaderamente sí complace a Dios, porque la pregunta es, ¿se complace Jehová? Y la respuesta es verdaderamente. Jehová se complace en lo que es mejor. En este caso, Saúl, el que se le obedezca más que los sacrificios, porque Saúl acaba de decir que realmente, ¿por qué perdonaron a tanto animal, a tanto ganado? Era por sacrificar a Dios. Era porque ellos querían tener lo suficiente para poder agradar y poder deleitar al Señor. Esa fue su respuesta. Hemos desobedecido a Dios porque queremos agradar a Dios a través de los sacrificios. Y puede sonar un poco irónico, un poco gracioso, pero para Saúl y el pueblo eso era lo mejor. Vamos a tomar lo que Dios ha dicho que no tomemos, el anatema, aquello que era maldito, para agradar a Dios, para tener el sacrificio, tener los animales para los sacrificios y así deleitar al Señor. Y Dios tiene que decirle, mira, aunque sí es cierto, yo me complazco de ello, hay algo que es mejor. En esta situación, Saúl, lo mejor era que tú obedezcas. Hermanos, muchas veces como creyentes estamos viviendo cosas que son buenas, pero que no es lo mejor. Incluso cosas que muy posiblemente no son pecado, pero no nos estamos tomando ese tiempo y no estamos queriendo examinar nuestras vidas, cada área, si lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos, lo que vestimos, cómo tratamos con el resto, cómo me comporto, mis actitudes, el trabajo, mis amistades, mis estudios, cada área de mi vida, incluso personal. No me estoy dando el tiempo muy posiblemente de examinar si realmente eso es lo mejor. Porque posiblemente podamos responder, ¿esto es bueno? Sí. Pero muy posiblemente no es lo mejor. Le voy a poner un ejemplo. ¿Es bueno descansar el cuerpo? Y la respuesta sí, es bueno. O sea, es bueno que nuestro cuerpo descanse. Pero se imagina que usted decida descansar el día domingo. Y por eso usted va a descansar en casa, va a pasársela allí viendo películas, o viendo algunos partidos de fútbol, o va a después ir al parque, va a ir a la playa. Yo no sé, pero usted decide descansar el domingo. La pregunta ¿es bueno descansar el cuerpo? Y la respuesta es claramente sí. Pero tenemos que hacer la otra pregunta y ¿es lo mejor? ¿Realmente se complace Dios en que descanse mi cuerpo? Y Dios sí se va a complacer en que mi cuerpo descanse, tenga reposo. Pero ¿realmente es lo mejor que el día domingo, el día que el Señor quiere que estemos congregados como iglesia en un lugar específico llamado iglesia local? ¿Es lo mejor? Hermanos, a veces vivimos por lo que es bueno, porque muchas cosas buenas que vivimos son solamente cosas que nosotros deseamos. Por eso aquí viene la otra pregunta. Lo primero muchas veces no estamos viviendo lo que es mejor, solo lo bueno. Pero aquí viene lo segundo, que tenemos que ver en la Escritura y meditar. ¿Es mejor según quién? ¿Es mejor según quién? Porque en este caso, Samuel no viene y le dice, mira, Saúl, yo creo que lo mejor hubiese sido esto o aquello. Samuel no viene con sus pensamientos. Samuel no viene con sus razonamientos. Samuel no viene con sus costumbres, con sus creencias. Samuel no viene con su crianza. Samuel pregunta, ¿se complace? Y ahí está, ¿Jehová? No que esto era mejor según Samuel, no que esto era mejor según la nación, no que esto era lo mejor según Dios. Porque según Saúl y la nación de Israel, lo mejor era perdonarle la vida al rey.
Ellos se creyeron más justos y misericordiosos que Dios. Dios había dicho en su justicia, esta nación debe de desaparecer. Pero Saúl y la nación de Israel tomaron la decisión de que no, es mejor perdonar. Y esa es la palabra que usa Saúl, perdonarles la vida, perdonar. Creyéndose más misericordiosos y más justos que Dios. Dios ya había dicho que debían de morir. Pero ellos están diciendo, no, Dios es un poquito exagerado, lo mejor es que les perdonemos la vida. Ve, por eso no puede ser lo mejor según nosotros. Porque muchas veces nosotros vamos a creer que algo es lo mejor, pero realmente no es lo mejor. Usted y yo, hermanos, tenemos un corazón pecaminoso. Dice la Escritura que es engañoso. Y muy posiblemente lo que para usted y para mí es lo mejor, según Dios, no sea lo mejor. Por eso tenemos que ir a la Escritura. ¿Dónde voy a saber qué es lo que a Dios le complace? Ciertamente. ¿Dónde voy a saber qué es realmente aquello que es mejor, sino en la palabra de Dios? Por eso debo ir a la palabra de Dios. Y debo exponer mi vida y cada área de mi vida a la palabra. Porque puede ser que lo que yo estaba viendo, esa serie, esa película o aquellos documentales, cualquier cosa que yo estaba viendo, cualquier cosa visual, puede ser que yo diga, mira, no sale nada obsceno, no hay nada inmoral, no lo muestran, pero lo hablan. Y de pronto uno encuentra en la Escritura que la palabra de Dios dice que ni aún se debe nombrar eso entre vosotros. Entonces yo, al examinar mi vida y esa área en mi vida, entonces desecho lo que estaba viendo. Porque aunque para mí eso era lo mejor, que no lo mostraran visualmente, solamente se escuchara o se mencionara, ahora veo que según Dios ni se debe de nombrar. Y así con cada una de las áreas en mi vida. Pero el creyente hoy en día no quiere vivir según Dios, sino según su propio corazón, su propio deleite. Le dice a Dios, Dios, estas áreas son para ti, todas estas las veo yo, Señor. De estas te las entrego, estas tú ves lo que haces, pero todas las demás son para mí. Hermanos, tenemos que tomarnos ese tiempo para examinar. ¿Realmente usted puede decir hoy en día que está viviendo ciertamente lo mejor? Lo que realmente le complace a Dios. Porque puede ser que las decisiones que esté tomando como creyente y como familia estén en lo bueno. O incluso le parezca a usted lo mejor. Otros creyentes le dicen, eso es lo mejor. Su esposa le dice, eso es lo mejor. Usted como esposo cree que eso es lo mejor. Sus padres le dicen, es lo mejor. La familia le dice, eso es lo mejor. Pero puede ser que realmente eso no sea lo mejor. Porque puede ser lo mejor según la familia, los padres, los amigos, el creyente, pero no según Dios. Por eso es necesario, hermanos, que usted y yo estemos yendo a la Escritura en cada una de nuestras situaciones diarias que vivimos, tantas circunstancias y tantas situaciones que vivimos cada día. Como me invitan a algo, me dicen, vamos a ir a comer esto, vamos a ir a ver esto, vamos a ir a tal sitio, vamos a vestirnos de esta manera, mira, cómprate esta cosa, mira, juega esto, mira, ve, y yo tengo que preguntar, ¿esto es lo mejor? ¿Esto realmente complace a Dios? Porque créame, vivimos siempre por lo bueno. Dijo el pastor y hermano Adrian Rogers, que goza de la presencia del Señor. Él dijo una vez en un mensaje que muchas veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Muchas veces las cosas buenas se convierten en enemigas de lo mejor. Porque muchas veces nosotros como creyentes preferimos lo bueno. ¿Es bueno que mi cuerpo descanse? El domingo.
Es bueno que yo haga esto y no evangelice. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y muchas cosas son buenas. Para Saúl, para la nación de Israel, fue bueno. Pero no es lo mejor. Por eso después Dios le tiene que decir a Saúl que le va a quitar el reino. Y la razón no es porque él no era un buen estratega, la razón no era porque él no era un buen guerrero, la razón era, dice la Escritura, porque él no había obedecido a Dios. Él había desechado la palabra de Dios, había puesto sus palabras, sus pensamientos, sus razonamientos y los del pueblo por encima de lo que Dios le había dicho. Y entonces Dios le tiene que decir a Saúl, mire lo que dice la Escritura en el verso 27. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. No estamos hablando de habilidades cuando le dice mejor, como cantaban en su tiempo aquellas personas de que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. No estamos hablando de que uno iba a ser mejor guerrero, mejor estratega, mejor... No. Lo único del por qué Dios le dice que aquel prójimo tuyo es mejor es porque aquel va a hacer todo lo que yo quiera. Todo lo que yo quiera, todo lo que está en mi corazón, y por eso de ahí sacamos esa oración muy conocida de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, Dios quiere que vivamos lo mejor. Debo preguntarme, debo examinarme, pero aquí viene lo otro. Si yo realmente quiero complacer a Dios, lo voy a hacer. Pero si yo quiero complacerme a mí mismo, a mi carne, a mis gustos, a mis pensamientos, complacer a otras personas, no lo voy a hacer. Por eso, si nosotros hemos sido creados y salvados para glorificar y gratificar y deleitar, agradar verdaderamente al Señor, y nosotros queremos hacerlo, vamos a comenzar a examinar cada área, cada actitud. Vamos a comenzar a examinarnos realmente para ver si realmente es lo mejor, porque créame, hoy en día es sorprendente cómo nosotros y nuestro propio corazón en nuestras propias decisiones no están siendo lo mejor. Estamos creyendo que estamos agradando a Dios cuando realmente Él no se está agradando. Mire Saúl lo que le dijo a Samuel cuando lo encontró. Él le dijo, hermanos, le dijo... Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Esa palabra cumplir es a cabalidad, acabé, lo hice, pero no lo había hecho, hermanos. E incluso después, ¿no? Que Samuel le ha dicho, él dice, no, nosotros sí lo hemos hecho. Nosotros sí hemos cumplido. Usted tal vez muy posiblemente cree que está cumpliendo. Cree que está agradando a Dios, pero si usted no está viviendo por lo mejor, que lo mejor lo encontramos en su palabra, porque queremos complacerle, créame, no se está agradando Dios de usted. Por más buenas intenciones, porque esa es otra cosa, usted dice, es que esa era mira, pero Dios no está viendo la intención de Saúl. Dios no, yo tenía esta intención, hermanos. Es obedecer. No es ser exagerado. Ese es otro problema hoy en día en el creyente. Si usted decide comenzar a examinar cada actitud, cada obrar suyo y cada área, hoy en día hay muchos creyentes que llaman a eso ser exagerado, creerse espiritual, ser muy detallista, ya ser muy... y hasta incluso usan la palabra legalista cuando aquí no hay legalismo. No es ser exagerado, no es ser detallista, creerse espiritual o super legalista. Es simplemente, según el texto y la porción que hemos leído, es querer complacer a Dios. Yo no sé usted, cada quien va a tomar su propia decisión.
Dios no le forzó a Saúl a que se le obedezca. Dios le dio un mandato y dejó que Saúl tomase su decisión. Y él tomó esa decisión. Lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos muestra en cada área de nuestras vidas a través de su santa palabra qué es lo mejor, lo que realmente sí le agrada, lo que realmente sí le glorifica. Pero ahí está la decisión que es suya. Usted debe tomar la decisión de que si realmente quiere complacer a Dios o si va a seguir viviendo lo bueno y no complaciendo a Dios. ¿Sabe que hoy en día muchos creyentes se preguntan ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sabe qué? El creyente que vive lo que es mejor, ese creyente que busca complacer a Dios y que en cada área de su vida la está conformando a lo que Dios dice que es mejor y le complace, ese creyente, el resultado de vivir una vida complaciendo al Señor es vivir la voluntad de Dios para mi vida hoy. Tanto creyente que no sabe qué es lo que Dios quiere de él o de ella, pero es porque simplemente no están rindiendo cada una de las áreas de su vida a lo que Dios dice que es mejor. No quieren obedecer a Dios, no quieren que Dios realmente gobierne esas áreas porque no le quieren complacer. Ellos quieren ser complacidos en este mundo, ellos quieren ser deleitados por cada una de las cosas aquí en la tierra, pero yo le animo el día de hoy a que usted pueda examinar su corazón. Yo le animo el día de hoy, examínese. Examine cada una de las áreas y si tal vez usted encuentra que en muchas áreas, usted ya sabía tal vez, pero va a la Escritura y comienza a Dios hacerle ver que realmente hay muchas áreas en sus vidas o las decisiones que ha estado tomando, la forma en que ha estado llevando su vida no ha sido algo que complace verdaderamente al Señor. Usted puede arrepentirse el día de hoy. Es una bendición saber que Dios nos da la oportunidad de reconocer nuestros pecados. En 2 de Samuel, capítulo 11, cuando Dios envía a David a Natán, y le ilustra su pecado, cómo es que él había tomado de un hombre que tenía una pequeña cordera, y cómo es que teniendo solo una, David o este hombre, David tenía un vecino que tenía muchas, y llegándole una visita vino y tomó esa cordera que comía de su plato, que la criaba como si fuese una hija, la mató para él. La ira de David se encendió y dijo: ese hombre debe morir. No puede suceder esto en Israel. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Dice la Escritura que en ese momento, en ese instante, David reconoció postrado y dijo: yo he pecado contra Jehová. Hermanos, tenemos la oportunidad hoy en día de arrepentirnos. Es muy probable, usted posiblemente no esté viviendo por lo que es mejor. Es muy probable que usted se encuentre viviendo lo bueno. Y es muy probable que la Escritura en cada una de las predicaciones, en su iglesia, en cada una de los devocionales que usted hace en la Escritura, en las meditaciones o incluso lecturas cotidianas, diarias, que Dios le está mostrando que esa área en su vida no debe estar llevándola de esa manera, pero usted continúa, usted persiste. ¿Por qué no hoy empezar realmente a complacer a Dios? ¿Por qué no hoy empezar realmente a glorificar a Dios? Como le dije y vio, eso no es ser exagerado. Eso no es ser legalista, como se dice hoy en día. Eso realmente es querer complacer a Dios en cada área de mi vida. Resulta en vivir la voluntad de Dios para mí, en estar en el centro de la voluntad de Dios para mi vida. Yo le animo, hermano, a poder considerar
la escritura del día de hoy y a tomar decisiones delante del Señor. Es tiempo de dejar de vivir lo que es bueno y empezar a vivir lo que es mejor. Mejor según Dios, en su palabra, en la escritura. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Complacerle, agradarle y deleitar a nuestro Dios. Que nuestro Dios pueda decir de nosotros: este es mi Hijo amado, yo en él tengo complacencia.